Tatiana Ivanovna, buenos días. ¿Cómo está usted? Marina ha tomado el número de teléfono de la tía de su esposo. Antón desea verla. ¿Podría usted venir a pasar el fin de semana con nosotros? Oh, Marinita, no podré, suspiraba la mujer. Problema tras problema. Mi esposo se enfermó y Anastasia está sola cuidando a los niños. No puedo dejarla sola. Bueno, le deseo una pronta recuperación a su esposo. Marina estaba de pie en la cocina mirando por la ventana. Recordó cómo hace 3 años Tatiana Ivanovna lloraba lágrimas de cocodrilo en el cumpleaños de su esposo, diciendo que Anastasia necesitaba un coche, que su esposo la abandonó. La pobre niña no pudo hacer frente a todo sola. Antón le regaló un Lada Kalina a ella entonces. Ni Tatiana Ivanovna ni su hija estaban entusiasmadas con eso. Probablemente soñaban con algo más lujoso. El regalo de Antón les molestó en aquel momento. El tiempo pasó, y la conciencia de Tatiana Ivanovna y su sobrino no mejoró. La máquina no fue el único regalo de Antón. El asunto era que el esposo de Marina y su hermano menor fueron heredados por Tatiana Ivanovna, como solía decir. Pero en realidad no fue así. Cuando los padres de los chicos murieron, ya eran lo suficientemente mayores. Antón tenía 17 años y Kirill 14. Durante un año, la tía se convirtió en su tutora, pero cuando el hermano mayor alcanzó la mayoría de edad, él mismo cuidaba de Kirill. Si no fuera por mí, solía decir Tatiana Ivanovna, quién sabe cómo habrían terminado. En su esencia, la tía no hizo nada por ellos. Antón era un chico inteligente. Inmediatamente después de la escuela comenzó a trabajar. Después de graduarse, ingresó a la universidad y recibieron una pequeña pensión por la pérdida de sus padres. Así que los chicos se las arreglaron bastante bien por sí mismos. No fueron vistos en compañías de borrachos ni en clubes nocturnos. Sin embargo, cuando Kirill creció, resultó no ser como lo imaginaba Antón. Pero en todas las ocasiones, Tatiana Ivanovna siempre se presentaba exhibiendo a sus niños, como los llamaba en público. Solo gracias a ella. ¿Cuánto había invertido Tatiana Ivanovna en ellos, en energía y dinero? Y ni siquiera esperaba que Antón quisiera vivir bien. El chico resultó ser muy ambicioso. Trabajó incansablemente y cuando llegó su primer éxito, Tatiana Ivanovna intervino. Como resultado de las conversaciones con su esposo, Marina descubrió que la tía de Antón recibió de él una casa, un auto para su hija y una casa de campo para su esposo enfermo. Pero, ¿por qué le dio esto último? Nadie lo sabe. Al principio de la enfermedad, Tatiana Ivanovna visitó varias veces a su esposo, pero el tiempo pasó y todos lo olvidaron rápidamente. También olvidaron que vivían en una casa cómoda comprada con su dinero, que Anastasia conducía un automóvil regalado por Antón. La mujer entendía que Tatiana Ivanovna tenía su propia opinión sobre esto. Parecía que su querido sobrino le debía por haber dado a su hermano tal educación. ¿Cuánto disfrutaba ella repitiendo eso? Marina suspiró. No le daba valor a las palabras de Tatiana Ivanovna. Estaba pensando. Amaba sinceramente a su esposo. Marina comenzó a recuperarse un poco de la noticia de que pronto moriría. Lo único que quería hacer por él era hacer todo para que experimentara felicidad en los últimos días de su vida. Antón había dado demasiado de sí mismo para convertirse en una persona independiente. Su negocio le quitó lo más preciado, primero la salud y ahora le estaba quitando la vida. Incluso cuando era estudiante, comenzó a trabajar en una fábrica de cemento, luego se convirtió en capataz, ascendió a subdirector. Pero la empresa tuvo graves problemas debido al director y la fábrica se declaró en quiebra. Entonces Antón y otra persona la compraron e intentaron ponerla en marcha. Con el tiempo su socio vendió su parte al esposo de Marina. Antón conoció a su esposa cuando tenía 35 años, ya que tenía muchas dolencias. No ocultó a la chica que era infértil. La fábrica le quitó cualquier posibilidad de tener un heredero. Inmediatamente le contó sobre eso. Marina se enamoró de Antón a primera vista. Una vez fue con su jefe a la fábrica para ayudarlo a cerrar un trato, ya que tenían una pequeña empresa. Por lo tanto, a menudo tenía que desempeñar el papel de gerente. Después de 6 meses de conocerse, Antón y Marina se casaron. El hombre no estaba interesado en su riqueza. La chica sintió que, en primer lugar, era un buen amigo y compañero.
Su esposo nunca insistió en que Marina trabajara en algún lugar. Trabajó durante un par de años y luego se centró en el hogar. A la esposa le gustaba cuidar de la casa, ayudar al cocinero en la cocina y, en general, ocuparse de las tareas domésticas. Pero cuando Antón se enfermó, Marina se centró completamente en él. Los primeros meses luchó constantemente. Parecía que simplemente no podía ser así. Pero los médicos la advirtieron que con este diagnóstico no viviría mucho. Marina acompañó a Antón. Fueron a Moscú, pero también allí le dijeron lo mismo. Ve a la luna si es necesario, le dijeron entonces. Sin embargo, lamentablemente, allí tampoco encontraron medicinas. Después, Marina pasó por un periodo en el que recorría monasterios, participaba en largos servicios. La mujer decidió recurrir a Dios en busca de ayuda, pero un día tuvo un sueño. «Será mejor para él si se va ahora», le dijo en sueños alguna anciana. «Créeme, esto es lo mejor para él». Después de eso, Marina se calmó. Aceptó que Antón debía irse. Entendió claramente que en realidad no sabía cuál era la verdadera razón de lo que estaba sucediéndole a él. No se le había dado saber eso. Marina se sintió muy afligida por el rechazo de Tatiana Ivanovna de ir a ver a Antón. Quizás ese encuentro habría sido el último para ellos, reflexionó. Intentaré buscar felicidad con Kirill, pensó, y marcó el número del hermano de su esposo. Marina, no puedo ahora, respondió él. Natasha necesita que la lleven a su madre, se ha roto la pierna y no puede caminar. Kirill, Antón te ha pedido encarecidamente que vayas, insistió ella por última vez, pero no funcionó. Marina estaba cansada, se sentó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Le dolía mucho la indiferencia de las personas a las que Antón consideraba sus más allegados. Quizás deberíamos dejar de mentirnos, pensó, limpiándose las lágrimas, y se acercó a su esposo. Después de todo, siempre habían sido así. ¿Por qué tenían que cambiar por la enfermedad terminal de Antón? Marina abrió la puerta en silencio. Su esposo estaba acostado con los ojos cerrados. Se acercó y tocó su mano. Él se despertó de inmediato. «Antosha», lo llamó con ternura. «Ninguno de ellos puede venir. Lo siento mucho». Su esposo guardó silencio. Estaba pensando en algo. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro. «Todo salió como esperaba», dijo lentamente. «Sabía que así sería. Les di una última oportunidad, pero no la aprovecharon». Marina le acariciaba el cabello, las mejillas, mientras las lágrimas le caían. No importaba cuánto intentara contenerse, no podía ser un robot. «Dejé un testamento. Lo leeré exactamente dentro de un mes a mi abogado», dijo Antón. Marina no discutió con él en ese momento. Ni siquiera había pensado en qué haría con todo el dinero que le llegaría del negocio que Antón había vendido el año pasado. Pasaron 2 semanas y nadie de la familia apareció. Antón pidió que viniera su abogado, ya que había dejado un testamento hacía tiempo, pero quería asegurarse una vez más de que todo fuera como lo planeaba. Sentía que se le acababa el tiempo. Un día después, el esposo de Marina falleció. Ella estaba sumida en un profundo dolor y tristeza. Se recompuso y comenzó a llamar a todos los que estaban en la lista de Antón, además de los parientes, ex colegas y amigos. Todos los vecinos y conocidos de los padres de Antón debían venir. La despedida fue monumental. Marina notó a Tatiana Ivanovna y a su hija, ambas llorando constantemente. Le pareció que todo era una actuación. «Oh, Marinushka, qué pena tan grande», dijo la tía de Antón. «¿Cómo vamos a seguir sin él?» Marina quería decirle todo lo que pensaba de ella, pero decidió no hacer un escándalo. Kirill estaba todo el tiempo al teléfono. Daba la impresión de que todo eso para él era algo trivial. Ni siquiera comprendía que nunca más tendría a Antón en su vida. El servicio conmemorativo de Antón fue un constante ir y venir de personas que agradecían, ofrecían condolencias de nuevo. Marina se acercó a Tatiana Ivanovna. «Cuando hablé con Antón por última vez, dijo que iba a hacer un testamento. Les llamaré dentro de un mes para leerlo», dijo fríamente. El hermano de Antón no se olvidó de acercarse a ella. «Sé que Antoa quería dejarme algo de dinero», dijo. Marina lo miraba, asombrada por su audacia. Kirill no solo había estado completamente mantenido por Antón hasta los 20 años, sino que su hermano mayor le había dado una casa, un coche y le había dado dinero. Pero Kirill, en su esencia, resultó ser desagradecido.
Cuando Antón finalmente lo comprendió, estalló una gran pelea entre ellos. «No recibirás ni un centavo», gritó el hermano mayor. «Si quieres, ve y trabaja en la fábrica, pero no cuentes conmigo». Kirill quería avergonzarlo, pero luego no se contuvo y envió a Antón lejos. Durante muchos años no hablaron, pero el hermano menor entendía que podía perderlo, por lo que antes de la enfermedad de Antón volvió a acercarse a él. Sin embargo, Antón finalmente entendió lo que estaba pasando, pero no rechazó a Kirill. Toda su vida había jugado con él, por lo que le tocaba seguir haciéndolo. Pero durante la enfermedad, Kirill estuvo con él solo un par de veces y apenas. El hombre siempre se quejaba de no tener tiempo para nada. Kirill se veía a sí mismo como un empresario, pero en realidad su trabajo se reducía a comprar barato en un lugar y vender caro en otro. Kirill estaba casado, tenía 2 hijos, pero Marina y Antón nunca se mezclaron en su vida familiar. Sin embargo, de vez en cuando corrían rumores de que habían visto a Kirill con una amante o una compañía dudosa. Le encantaba vivir a lo grande. Es importante señalar que Antón no asistió a su boda porque estaba peleado con su hermano en ese momento. Sin embargo, ni siquiera lo agradecieron por eso. Marina regresó a casa y todo parecía vacío y gris. Te preparas para la tragedia, pero cuando llega, no puedes encontrar consuelo. Así fue con ella. Pasó una semana y Marina intentaba distraerse con las tareas domésticas. Lo último que quería era volver a ver a los parientes de Antón y participar en todo el asunto del testamento. Estar en casa era suficiente para ella, pero sus parientes tenían sus propios planes al respecto. «Nastia, imaginemos qué nos tocará», dijo la madre a su hija una noche. «Todo su patrimonio se dividirá en 3 partes, para nosotros, para Kirill y para Marina». «Bueno, en cuanto al dinero, probablemente habrá unos 20 millones», dijo Anastasia con ilusión. «Y si además vendemos la casa y su coche caro, eso también debería dividirse equitativamente», agregó. Tatiana Ivanovna asintió bastante satisfecha. Le encantaban las perspectivas futuras. De placer, cerró los ojos. Al principio se vio a sí misma en un lujoso resort, pero luego cambió de opinión. Ante sus ojos apareció una enorme casa de 2 pisos con sirvientes. Eso es precisamente lo que se había ganado con un trabajo incansable. Tatiana había echado a su marido, quien no pudo soportarlo y la dejó con su hija. Luego lo demandó por pensión alimenticia. Pronto Tatiana se dio cuenta de que eso no era suficiente para ella, así que empezó a cobrar visitas a su hermana menor, donde se instaló bastante bien. Elena, la madre de Antón y Kirill, la ayudaba todo el tiempo. En general, Tania vivía bien sin hacer un gran esfuerzo, pero cuando Anastasia cumplió 12 años, Elena y su esposo esperaron mucho tiempo a que Tatiana despertara su conciencia. Pero lamentablemente Nicolás, su esposo, tuvo que decirle a Tatiana que no podía vivir a su costa. ¿Qué les había hecho ella y Anastasia? Les había dado un pedazo de pan. Después de eso, Elena dejó de hablar con su hermana, y de no ser por la muerte de sus padres, Antón y Kirill nunca habrían sabido que podían refugiarse con ella, o más bien, habrían seguido viviendo en su propia casa y ella formalmente habría sido su tutora. Oh, cuánta basura derramó sobre su hermana casi cada vez que iban a visitar a los niños. Les lavaba el cerebro, nunca creyó nada. Pero Kirill estaba interesado en recopilar chismes. Sin ella parecía incapaz de hacerlo. Se necesitaban mutuamente. Anastasia también estaba haciendo planes con respecto al dinero de su primo. Estaba segura de que su madre le daría la mitad. La mujer repitió el mismo destino que el suyo. Anastasia se unió a un hombre, le dio 2 hijos y luego lo dejó, asegurándose de recibir una pensión alimenticia. Regresó a casa de su madre dejando el apartamento que alquilaba. Anastasia tampoco era del tipo que se volvía loca por el trabajo. Trabajaba de vez en cuando, sobre todo porque necesitaba arreglar su vida personal. Estaba dispuesta a casarse solo con Bogatov. Mientras lo buscaba, estaba dispuesta incluso a aceptar amantes más simples. La sangre le hervía en las venas y en la casa de Kirill. Por alguna razón, él estaba seguro de que su tía le tocaría una parte insignificante. Pero él y Marina se llevarían la mejor parte. Desde hace tiempo él había querido un coche caro. Y en sus sueños, comprar un club nocturno era donde fluirían los ingresos. Allí podría conseguir cualquier cosa si hacía un trato con los de arriba. Y para eso, Kirill tenía una lengua muy bien afilada. Así que justo después de la muerte de Antón,
Su familia ya había llamado a Marina, Tatiana Ivanovna y Kirill y les había pedido que vinieran a la oficina del abogado. Él te lo pidió. No especificó por qué no pueden reunirse en tu casa, dijo Marina, aunque para ella eso no tenía ninguna importancia. Ese día Marina tenía un presentimiento muy malo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Susurró para sí misma que algo iba a pasar. Sería mejor si este asunto del testamento se resolviera rápidamente. No se molestó en arreglarse. Se envolvió la cabeza con un pañuelo negro y se puso un poco de polvo pálido en la cara. Cuando llegó a la oficina del abogado, Kirill ya estaba allí. Estaba muy satisfecho. 5 minutos después, se detuvo un automóvil cerca de ellos y salieron Tatiana Ivanovna y Anastasia. Todos sonreían bastante. El abogado invitó a los invitados a su oficina y esperó a que todos se sentaran. Tatiana Ivanovna y Kirill intercambiaron miradas todo el tiempo. «Bueno, ¿podemos empezar?», dijo el abogado de manera solemne. «Entonces, ahora voy a leer el testamento de Anton Nikolayevich». Todos estaban sentados, conteniendo la respiración, excepto Marina, a quien no le importaba en absoluto estar en compañía de todas esas personas. No tenía quejas contra el abogado. «Comenzaré con Tatiana Ivanovna y su hija», dijo el abogado mirando a las mujeres. «Según la solicitud de su sobrino y primo, usted hereda una bicicleta». Cuando escucharon estas palabras, los ojos de Tatiana Ivanovna se oscurecieron, y la silla de Anton Nikolayevich quedó en completo silencio. La tía no podía entender qué estaba pasando y miró fijamente al abogado. «No puede ser. Usted está mintiendo. Eso no puede ser». Ella se quejó. «Aquí está una copia del testamento», le dijo el abogado, entregándole el documento. Ella maldijo. «Estás mintiendo. Eso no puede ser», dijo, y estaba a punto de levantarse de la silla. Tatiana Ivanovna y Anastasia casi destrozaron la oficina. Tuvieron que llamar a los guardias y sacarlas a la calle. Kirill estaba en estado de shock. El abogado lo miró y continuó leyendo el testamento. «Kirill Nikolayevich hereda el primer automóvil de Anton Nikolayevich, un Moskvich 2137, dijo. «¿Qué tontería es esta? ¿Qué quiere decir con todo esto?», preguntó Kirill. «Creo que lo entendí», dijo Marina. «Parece que Marina te pagó para que cambiaras el testamento. Voy a demandarte». «Por favor», dijo el abogado calmadamente. Antón preparó todos los documentos necesarios para este caso antes de morir. Sabía que esto iba a suceder. Kirill salió corriendo de la oficina como si lo hubieran apuñalado. Vio que su tía y su prima todavía estaban discutiendo frente a la oficina. En la calle se encontraban todos reunidos. Se acercó a ellos con un odio palpable que atrajo la atención de todos, quienes comenzaron a quejarse en voz alta. Finalmente, Marina salió del edificio y todos corrieron hacia ella, cada uno deseando expresar su opinión. «Ah, tú», se dirigió a ella Tatiana Ivanovna con determinación. «Decidí que todo debe quedarse conmigo, pero ahora te mostraré», añadió intentando agarrar a Marina del cabello. Ante los gritos, un guardia de seguridad salió y apartó a la mujer enfurecida. Luego se unió un abogado, dirigiéndose especialmente a los más enojados. «Voy a redactar un informe y llamar a la policía. Están amenazando a una persona inocente. Además, voy a defender a Marina Sergievna en el juicio. Están incurriendo en una amenaza colectiva de muerte, así que podría llevarlos a todos a prisión». «¿Entendido?», dijo en voz alta. Tatiana Ivanovna se apartó con su hija hacia un lado. Kirill en silencio como si quisiera estrangular a su hermano, pero era peligroso. Todos miraban a Marina con miradas hostiles mientras se alejaba en su auto. «Hay que hacer algo», se acercó la tía a su sobrino Kirill. «No podemos dejar esto así. He dedicado tanto esfuerzo a criarte y ahora nos quedamos sin nada». «Te llamaré más tarde», respondió Kirill. «Necesito ir a ver a Audrey». «¿Cómo está el asunto?». «Por favor, me pondré en contacto contigo de inmediato», agregó. Subió a su auto y se marchó. Tatiana Ivanovna y Nastia se quedaron allí, atónitas por lo que acababa de suceder. «¿Y ahora qué?», se lamentó la madre. «Nos han dejado sin nada». Nastia no respondió. Su mandíbula apretada por la furia, todas sus esperanzas de una vida mejor se desvanecieron en un instante. «La odio», murmuró apretando los puños. Sin embargo, ese día no se podía hacer nada, pero ambas estaban decididas a luchar hasta el final.
Kirill se detuvo frente al edificio de oficinas donde trabajaba un amigo. Subió rápidamente al segundo piso y le contó rápidamente la situación. «No es fácil decir», respondió su amigo de inmediato. «Aunque hay una mínima posibilidad». Kirill no estaba dispuesto a gastar ni un céntimo en abogados o tribunales. Siempre había sido bastante tacaño, y los gastos adicionales lo irritaban enormemente. «Es un idiota», murmuró. «Me hago cargo de Marina. ¿Crees que no me las arreglaré con ellos?» Afortunadamente, el abogado de Antón hizo todo por ella, así que ni siquiera tuvo que aparecer en el juicio. Los argumentos que presentó fueron suficientes y Marina ganó el caso. Pero Kirill no se detuvo ahí. Presentó nuevas demandas ante el Tribunal Supremo, pero después de casi un año, nada cambió. «Dios mío, ¿qué diablos está pasando?», gritó Kirill en un exceso de ira. «He desperdiciado tanto dinero en vano y sin resultados. ¿Quién va a compensarme todo esto?». Un día, de mal humor, se dirigió a la BBS. «Es hora», pensó. «Ya es hora de hacerlo. Esa bruja ahora gastará dinero», pensó. «Está bien, le haré pagar a Antón». Salió de la BBS con una idea revoloteando en su mente. Había hablado con su nuevo amigo. «Tengo algunos chicos que podrían ayudar», le dijo. «Nunca serán encontrados por la policía». Kirill pronto olvidó la conversación con su nuevo conocido. Siguió luchando en los tribunales, pero después de 3 meses se dio cuenta de que estaba exhausto. «¿Qué debo hacer con ella?», se preguntó en un momento de desesperación. «Estoy perdiendo la cabeza por esto. No puedo seguir siendo tan terco». Pero tampoco podía retroceder. O tal vez una idea brilló en su mente. Fue entonces cuando decidió hablar con su tía y Georgie. Este último estaba encantado con la decisión de Kirill, pero tenía una condición. «Tenemos que dividir la herencia a la mitad», dijo con una extraña sonrisa. «La mitad para ti, la mitad para nosotros». Kirill se sobresaltó. «¿Por qué deberíamos darles la mitad?», preguntó. «Él es mi hermano, y ustedes son sus parientes lejanos». «¿Los parientes? Bueno, es tu asunto», respondió Zora con calma. «No trabajaré en otros términos». Kirill se fue de nuevo sin nada. Le molestaba tener que ceder la mitad a algún oportunista y no le gustaba la idea en absoluto. Sin embargo, la idea de deshacerse de Marina ahora parecía la única opción viable. «Quizás pueda contratar a otros», reflexionó Kirill, e intentó encontrar a estas personas a través de sus conexiones, pero el costo también era considerable. Además, nadie garantizaba que no lo traicionarían. Por otro lado, el compañero de Nastia estaba interesado en el dinero y en ella misma, por lo que parecía más confiable en esta situación. Con todo, sin garantías de nada, Kirill volvió a reunirse con Georgie. «Veo que has tomado la decisión correcta», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ahora podemos discutir todos los detalles». Los hombres se retiraron a una habitación separada. Georgie no quería revelar todos los detalles a Kirill y Nastia, considerando que era un asunto de hombres. Kirill, a su vez, era astuto por naturaleza. Había estafado a muchas personas por pequeñas sumas, pero él mismo se ocuparía de toda la suciedad. «Tengo gente confiable», aseguró Zora. «Pero recuerda, estás dando tu palabra. Tan pronto como recibas el dinero, la mitad será mía. Y yo me encargaré de Nastia y de Tatiana Ivanovna. Además, no necesitan saber nada sobre Georgie». Kirill estuvo de acuerdo y estrechó su mano. Luego se fue a encontrarse con Anastasia y su madre, que escuchaban detrás de la puerta, pero los hombres hablaban tan bajo que no pudieron distinguir nada. Cuando la puerta se abrió, apenas tuvieron tiempo de esquivarla y correr hacia la cocina. Kirill se fue y Tatiana Ivanovna decidió no volver a llamarlo. Todas sus esperanzas se desmoronaron y se resignó a pedirle dinero de vez en cuando. «Él es todo lo que tengo ahora», pensó. «Y yo ya estoy vieja. Que me dé dinero para medicinas». Mientras Kirill conducía, pensaba en si había tomado la decisión correcta. No le importaba Marina, pero le molestaba la suma que Zora podía obtener de su dinero. «Bueno, así será», se dijo a sí mismo. «De lo contrario, me quedaré sin nada». 3 días después, se reunieron en un café con Georgie, quien estaba bastante satisfecho. «Tengo todo listo», anunció cuando salieron a la calle. Kirill pagó el café y se subieron a su coche. Zora explicó su plan sin complicaciones.
No necesitamos llevarla a casa. Es peligroso, argumentó. Podría haber cámaras allí. Y de todas formas, la alarma se activará en cualquier lugar. El secuestro debe ocurrir espontáneamente. ¿Y dónde?, preguntó Kirill alerta. Ella no va a la iglesia y, en general, Marina casi siempre está en casa. Eso lo averiguará nuestro observador, respondió Georgie. Se irá en una semana, tan pronto como sepamos cómo vive. Entonces la rastrearemos con el objetivo de secuestrarla. ¿Y después qué?, se quejó Kirill, quien no quería hablar más sobre el tema. No quiero que simplemente desaparezca, sonrió el gánster. Ella ha tenido una tragedia, ¿verdad? Quizás no pudo soportarlo y se ahogó en el río. O tal vez se suicidó. O tal vez se fue al bosque y perdió la razón. Hay muchas posibilidades de escenarios. Representaremos el que mejor se adapte a su situación. Lo más importante es que no la encuentren dentro de un año. Entonces, oficialmente será declarada desaparecida y podremos iniciar el proceso de herencia. Sí, llevará tiempo, suspiró Kirill. Pensé que podríamos resolverlo en un par de meses. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Bueno, no quieres que se arroje sombra sobre ti. Por eso no tenemos otra opción que esperar, convino Sora. Acordaron mantenerse en contacto y discutir todo en persona. Se comprometieron a reunirse cada 3 días. Kirill, sin embargo, empezó a dudar. Esperar otro año no estaba en sus planes. Quería obtenerlo todo de inmediato, especialmente porque el dinero que gastó en los juicios no cayó del cielo. De acuerdo, lo importante es que desaparezca. Después de eso no hay nada de qué preocuparse, reflexionó Kirill, y empezó a investigar qué pasaría si la esposa de su único hermano muriera. Quería entender todas las complejidades legales de antemano. Georgie comprendió que el asunto era muy lucrativo. Tales sumas de dinero asegurarían un futuro muy próspero para él. Y como ya estaba en el mundo del crimen, no le costaría nada hacerlo personalmente. Tenía un tipo que le debía un favor. También era un tipo de su círculo. Había estado en prisión por asesinato. Estuvo de acuerdo de inmediato en lidiar con la mujer. Sin embargo, entregar 2 millones a Sora sería un problema. Así que llegaron a un acuerdo fácilmente. El mismo tipo sugirió a su amigo como socio por una pequeña suma. Estaba dispuesto a participar en el asunto. Bueno, ¿y ahora qué? Se puede decir que está hecho, reflexionó Kirill. Lo importante es mantener a Kirill enganchado. Es un tipo resbaladizo, se dijo Georgie a sí mismo. Marina ya estaba cansada de todo esto. Kirill no la dejaba en paz. Varias veces fue a verla exigiendo que le devolviera su parte. No había nada sobre el testamento hasta que se anunció. «¿Estás mintiendo?», le dijo a ella. Se pelearon frente a casa, ya que Marina no dejaba entrar a Kirill. «Tú lo causaste. Decidiste robarnos a todos. Sé que nunca amaste a Antón». «Tienes un amante», le gritó Kirill. Marina bloqueó el número de Kirill y no salió cuando él la visitaba. Ella estaba sufriendo mucho por la pérdida de su esposo, pero a Kirill no le importaba. «Todo lo que quiero es mi parte», le dijo él. Marina estaba llena de lágrimas, preguntándose por qué le habían quitado a Antón. Realizó algunas compras sin mucho interés en el trabajo de los 3 hombres. A veces, Marina los dejaba ir para estar completamente sola. Puso las compras en el maletero y se dirigió de vuelta a casa. A Marina no le gustaban los salones de belleza ni las tiendas de lujo. A pesar del dinero de su marido, siempre había vivido con modestia. No tenía joyas caras ni bolsos de diseñador. Su armario tenía unos pocos conjuntos para cada estación del año y 2 vestidos. En general, Marina sintió que alguien estaba tratando de cortarle el paso. Se sobresaltó y se dio cuenta de que alguien la había pasado rápidamente. «Debo tener más cuidado», se dijo a sí misma. «Mi distracción podría costarme la vida». Tal vez eso es lo que quería en ese momento. Marina, sin embargo, no podía evitar pensar en su esposo. Él estaba presente en todo momento. Ella temía perder esa conexión con él. Pero de vez en cuando necesitaba salir de casa. Marina había estado pensando en qué hacer con su vida durante meses. Tenía solo 30 años en septiembre, así que aún era joven. Enterrar su vida a esa edad era demasiado pronto. «¿Qué quiero hacer?», se preguntaba. Con este dinero podría iniciar algún negocio, pero ninguna idea se le venía a la mente. Al principio Marina pensó en irse de vacaciones, pero decidió quedarse en casa. Se sentía más tranquila allí. Además, estaba segura de que estaba completamente segura en casa. Podría considerar adoptar un niño. Una noche le vino la idea de dedicarse completamente a él.
Pero luego sintió que eso cambiaría drásticamente su vida. Incluso podría casarse de nuevo. No, lo amo a Antón. Él es mi vida. Le seré fiel hasta el final, pensaba. Todo en casa le recordaba a él. Tal vez por eso Marina no quería irse, ni siquiera por unos días. Antón parecía estar allí con ella. Marina tenía miedo de perder esa sensación de conexión. Sin embargo, a veces necesitaba salir de la casa. Marina llevaba mucho tiempo manejando, tenía su propio coche y disfrutaba de los recuerdos de Antón. No quería cambiar nada de lo que él había dejado atrás. De repente, sintió que alguien la adelantaba bruscamente. Debo ser más cuidadosa, se recordó a sí misma. Mi distracción podría llevarme a la muerte. La verdad es que ella no quería vivir. Perdió el sentido junto con la partida de Antón hace unas semanas, pero la mujer aún no había ideado nada. Anhelaba cambiar algo, pero no sabía cómo hacerlo. Kirill ya no la perseguía y ella suspiraba aliviada estos días. Marina no solía salir mucho de casa, pero ese día le apetecía dar un paseo. Se dirigió a un lugar concurrido y dejó su coche en el estacionamiento cerca de la plaza principal, pero no quería quedarse allí mucho tiempo. Así que decidió caminar por las pequeñas calles. Ya había estado paseando durante aproximadamente 1 hora. Marina sintió sed y se dirigió a un pequeño café que vio en la esquina. Entró y se sentó en una mesa, tomó un poco de agua y miró por la ventana del café sin mucho interés. Se escuchaban voces suaves en el café, pero no llamaron su atención. «Es hora de volver a casa», dijo ella, levantándose de la mesa. Alguien le sostuvo la puerta. Ni siquiera lo notó. Automáticamente agradeció y miró a su alrededor. Marina se dirigió hacia el callejón por el que había venido. Inesperadamente, alguien se acercó por detrás y le acercó la mano a la cara. Todo empezó a dar vueltas ante sus ojos. Escuchó antes de perder el conocimiento y caer al suelo. Ella respondió, «¿Estás bien?». Los labios de Marina estaban pegajosos. Sintió un golpe en la cara. Hasta que un hombre le dijo, «¿Qué pasó?». Marina abrió los ojos. Le dolía mucho la cabeza. Intentó girarla, pero tenía un fuerte hematoma en la sien izquierda. «¿Qué pasó?», apenas logró decir. «¿Quién eres?». No podía recordar al desconocido. «No lo sé», encogió de hombros. «Salimos del café juntos. Simplemente cuando sonó mi teléfono fui detrás de ti. De repente una camioneta negra se detuvo junto a ti y... ¿Viste sus caras?», preguntó ella de inmediato. «No lo recuerdo». Marina tocó su cabeza. «No, llevaban máscaras», respondió el hombre. «Cuando uno de ellos me golpeó, salté rápidamente al coche y se fueron. El conductor no llevaba máscara, pero no tuve tiempo de verlo claramente». «¿Y qué querían de mí?», dijo ella con horror. «Si querían robarte, ¿por qué no te quitaron el bolso?». «Creo que querían secuestrarte a ti específicamente», suspiró el desconocido. «¿Dónde vives? Déjame que te lleve». «Si lo hicieron a propósito, esto no terminará aquí». Marina estuvo de acuerdo. El hombre la dejó en un banco cercano y corrió hacia el coche que estaba al final del callejón. La mujer estaba pálida. No podía entender qué significaba todo esto, pero sentía un miedo extremo dentro de ella. Trató de encontrar una respuesta a quiénes eran esas personas, si las mandaba Kirill. Entonces, simplemente la habrían asustado. Pero según lo que contó este hombre, querían secuestrarla. Una camioneta apareció y un hombre se detuvo frente a ella, el mismo que la había salvado. Marina se subió con él y le explicó dónde estaba su coche. «Sabes», le dijo Víctor, «no puedo sacarme la sensación de que te perseguían a propósito. Lo siento, no es asunto mío, pero tal vez debes dinero a alguien o cruzaste el camino de alguien». Trató de encontrar una explicación razonable. «Nunca he estado en el negocio», suspiró. «Solo mi esposo, pero murió hace unos meses. No sé qué querían esas personas de mí». «Entonces, tal vez estaban tratando de continuar en esa dirección», sugirió Víctor. «Si es un hombre de negocios, esas cosas no pasan por alto». Vagaron por las estrechas calles, pero tan pronto como doblaron hacia la amplia carretera, sintieron un fuerte golpe por detrás, perdieron el control y se estrellaron contra un patio. Derribaron una vieja cerca de madera y se adentraron en el patio. «Maldita sea», maldijo. Inmediatamente salió del coche. Vio a una mujer con un niño en brazos. «Lo siento, nos atropellaron», trató de explicarle todo. «Arreglemos esto sin involucrar a la policía, Víctor». Sacó una suma considerable de dinero de su billetera. Ahora la mujer lo miraba con asombro. Nunca había tenido tanto dinero. Su casa era la más modesta de la calle.
La dueña contó los billetes de 5.000. Había exactamente 300.000 rublos. No era muy exigente con el jardín. Ella podría reconstruir los escombros, pero alimentar a 5 hijos con esa cantidad de dinero era simplemente una bendición para ella. Todo se resolvió sin incidentes y Víctor volvió a disculparse mientras salía a la calle. «Por favor, dame tu número de tarjeta, te transferiré el dinero ahora», le dijo Marina. «Querían matarnos», respondió él a su pregunta. «¿Lo entiendes?» La situación tomaba un giro sombrío. «Ahora no puedo entender a quién están cazando, ¿a ti o a mí?», preguntó ella. «¿Crees que fue intencional?», se ajustó la pasajera. «Dios mío, no entiendo nada», dijo ella también. «Pero una cosa está clara, fueron las mismas personas. La pregunta es, ¿quién les interesa?» «Tal vez toda esta escena de tu secuestro fue planeada para que yo reaccionara», suspiró el conductor. «Maldición, necesito reparar urgentemente todo el frente de mi auto», exclamó Víctor. «Yo pagaré tu reparación. Además, tal vez la casa va por mí, no por ti», insistió Marina. ¿Y por qué no noté la matrícula del auto? Era negro. Se sumió de nuevo en sus pensamientos el hombre. Se acercaron al coche de Marina. La mujer no quería dejar ir a su nuevo conocido. «Ya va. Haremos una parada con mi coche en la tienda de reparación de autos y luego te llevo a casa», dijo ella con firmeza. «Está bien», suspiró él. «Dado lo que nos pasó, espero que todo termine aquí. Iré a la policía mañana en el camino», dijo Marina. «Sea una casualidad o no, no vale la pena arriesgarse así». «También llamaré a alguien esta noche», decidió Víctor. «Hace mucho tiempo que no me perseguían». Marina esperó a que Víctor resolviera sus asuntos con el auto. Finalmente salió y se unió a ella. «Eso fue una aventura», se rió. «Hace mucho que no estaba tan nervioso. Incluso cuando intentaron envenenarme lo llevé con calma». «¿Intentaron envenenarte?», lo miró con horror Marina. «Dios mío, ¿realmente sucede eso?», preguntó ingenuamente. «Bueno, si cruzas el camino de alguien, las apuestas se vuelven demasiado altas», respondió él antes de que su mirada cayera sobre el espejo. El hombre se volvió bruscamente hacia atrás, pero era demasiado tarde. El auto se elevó en el aire. Marina sintió un fuerte dolor de cabeza que le impedía abrir los ojos. La mujer gimió mientras sentía que su cuerpo ardía en cada célula. Experimentaba un dolor extremo. «¿Qué me pasó?», trató de recordar. Pero estas reflexiones la mareaban. Al final del día, Marina finalmente logró abrir los ojos. Todo giraba a su alrededor. Le llevó otros 2 días recuperar su capacidad de hablar correctamente. «Gracias a Dios que has vuelto en ti», le dijo una voz familiar junto a la cama. Apareció Víctor con el brazo derecho roto y el rostro lleno de hematomas. «También tú has tenido suerte. Solo tienes contusiones, pero nada serio», explicó él. «¿La policía te visitó?», preguntó Marina. «Ya están investigando», respondió él. «Pero aún no está claro quién fue el objetivo. Lo he verificado por mis contactos y parece que nadie me sigue, aunque hay un tipo sospechoso. No lo sé, Marina, ¿por qué casi nos mataron?». Los siguientes días en la vida de la mujer tomaron un giro serio. Claramente sentía que necesitaba salir de su depresión. De lo contrario, esto no terminaría bien. «Quiero vivir», se repetía. Y sobre Antón, se fue. Pero yo me quedé. Basta de lamentarse. De lo contrario, la próxima vez que me ataquen será el último. Desde ese momento, Marina decidió que una vez que saliera del hospital, viviría normalmente y se ocuparía de algo. Quizás, incluso se casaría. Hace solo una semana la mujer estaba absolutamente en contra, pero ahora todo había cambiado drásticamente. Una semana después, Marina ya podía hablar normalmente. Víctor fue enviado a casa porque no podía dejar su negocio por mucho tiempo. De hecho, su encuentro fue pura casualidad en la ciudad en la que se encontraron con Marina, simplemente una persona. Le pidió que se reunieran en ese café para hablar de negocios, pero él mismo no apareció. Víctor se dedicó a la fachada durante muchos años, tenía su propia producción y fue uno de los primeros en abrir una fábrica así. Pero con el tiempo la competencia se hizo más fuerte. Hace 5 años le echaron veneno en un restaurante caro al que lo invitaron a un banquete en varias ocasiones. Amenazaron a Víctor. En resumen, en su vida también sucedieron muchas cosas. Su vida personal tampoco se desarrolló como esperaba. Su primera esposa era como una muñeca Barbie en ese entonces. Víctor quería ver a su elegida exactamente así. Pasaron casi 3 años juntos, pero la última se volvió tan descarada que gastaba tanto dinero en sí misma como si fuera una representante de la realeza. El hombre no era avaro, pero no le gustó que alguna chica viviera a sus expensas de esa manera. Decidió hablar con ella. «¿Por qué te casaste conmigo?».
La esposa se enfadó. ¿Quieres que luzca como una campesina? No te estoy pidiendo que te conviertas en una campesina, le respondió, pero comprar ropa por $500,000 ya es demasiado. Vete al diablo, maldijo ella. La chica estaba demasiado segura de sí misma, pero Víctor nunca perdonaba la falta de respeto hacia sí mismo. 2 días después, su esposa estaba de rodillas pidiendo perdón. El marido solicitó el divorcio. Te amo tanto, le besó las manos, perdóname, ya no gastaré tu dinero. Víctor, en cierta medida, entendía a las personas. Sabía perfectamente que su mujer nunca cambiaría. El esposo le permitió llevarse solo la ropa y el coche. Todas las joyas caras las devolvió después como un gesto. Víctor se movió por su cuenta. Con cuidado, su segunda esposa fue Ekaterina. Era mayor que Vicky, casi 7 años. La mujer parecía sensata y equilibrada. Víctor siempre soñaba con tener hijos. Esperaba que Katia finalmente lo hiciera feliz. Empezó a esperar, pero pasaron 4 años y nada. Empezó a tratar a su esposa de manera sospechosa. Ella no gastaba su dinero como Vicky, pero había otro problema. Ekaterina era una estafadora. Obtuvo sus datos y los vendió. Gracias a Dios, Víctor se dio cuenta a tiempo y se lanzó sobre la mujer. La metieron en la cárcel por fraude. ¿Dónde están las mujeres normales?, pensaba él. Cuanto más rico eres, más difícil es encontrarla. Marina estaba sentada mirando por la ventana. Ya quería irse de esas paredes, sobre todo porque la decisión de una nueva vida se volvía más fuerte cada día. Buenas noches, se escuchó una voz y Víctor apareció en la habitación con un enorme ramo de flores. Marina, ¿cómo estás? Oh, Víctor, buenos días. Muchas gracias, se alegró ella. ¿Cómo conduces un coche con esa mano? Marina, no tengo otra opción, así que tengo que adaptarme, sonrió él. Bueno, ¿y cuándo te dan el alta? Me gustaría que en algún lugar nos sentemos, brindemos por ello. Dentro de una semana, tal vez, respondió ella en cierta medida. Incluso me da miedo salir de aquí. La policía no ha encontrado a nadie. Bueno, ¿deberíamos simplemente rendirnos y morir entonces?, respondió el invitado. Ni siquiera deberían esperarlo. Eso es todo lo que esperan de nosotros. Yo también tengo algo que decirte. No tengo muchas esperanzas en estos chicos, así que contraté a mi propio detective y te aseguro que encontrará a los que nos atacaron. Kirill estaba sentado en el coche y estaba muy nervioso después de que no pudieron neutralizarlo en el primer intento. Finalmente, Georgie se sentó en su coche. «¿Estamos preparando la segunda etapa?», dijo Georgie con entusiasmo, frotándose las manos. «Sí, relájate. Si todas estas cosas se hicieran en el primer intento, ¿sabes cuántos ya habríamos enviado al otro mundo? Todo va según lo planeado. Tengo información sólida de que le darán el alta del hospital pronto, así que la secuestraremos de inmediato después de eso. ¿Y si nos encuentran?», dudó Kirill. «Seguro que la policía ya nos está buscando». «¿Estás bromeando?», se rió Georgie. «No tienes idea de cómo trabajan. Si quisieran, ya nos habrían encontrado. No se meterán demasiado en esto. Hicieron algunas investigaciones, interrogaron a algunas personas y ahora están esperando. Conozco a estos tipos muy bien». «Bueno, entonces manténme informado», pidió Kirill. «Espero que lleves este asunto hasta el final». «Por supuesto», le estrechó la mano Georgie. «Si no pudiera, ni siquiera empezaría», tranquilizó a Kirill. Las palabras de Georgie no convencieron completamente a Kirill. No es que lo atormentaran remordimientos de conciencia, pero la situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que había imaginado. Sería una cosa si Marina hubiera desaparecido a la primera, pero 3 intentos y ningún resultado. Georgie tenía su propia opinión al respecto. No tenía intención de retroceder. El dinero de Marina no solo calentaba su corazón, sino que también aseguraba su futuro sin nubes. Por lo tanto, estaba dispuesto a hacer un trato incluso con el diablo mismo si era necesario. «No irás a ninguna parte sin mí», se rió Georgie. «Si es necesario, te sacaré de tu casa con mis propias manos». Víctor contrató a un detective no solo para entender quién organizó todo esto, sino también para saber quién de ellos era el objetivo. Mientras todo estaba tranquilo, le daba una idea. Solo quedaban esperar a que le dieran el alta del hospital, después de lo cual los criminales volverían a activarse. Víctor no sugirió intencionalmente llevar a la mujer en su coche. Por ahora no le dijo nada a Marina, pero su detective la seguía en un taxi, actuando con extrema precaución para no llamar la atención. El hombre pasó muchas horas cerca de la casa de Marina.
Luego se alejó del final de la calle cuando notó cómo una negra Niva se estacionaba cerca de la casa que estaba observando. Víctor le había dicho que los habían golpeado con un auto negro. El detective se alarmó. No había número de matrícula, por lo que pensó, una Niva negra. Decidió actuar de inmediato. «Disculpe, ¿puede decirme dónde está la quinta casa?», golpeó en la ventana del conductor. «No lo sé», gruñó y cerró la ventana. Eso fue suficiente para que el detective adjuntara un micrófono a su auto que rastrearía su ubicación. «Veremos cuánto tiempo puede mantenerse este micrófono», reflexionó, pero desafortunadamente un bache grande hizo que el micrófono se desviara. «Maldita sea», maldijo el detective. «Bien, intentaré rastrear todas las Nivas negras en la ciudad. Tal vez en algún lugar aparezca la correcta». Finalmente llegó el día en que Víctor y Marina fueron a un restaurante caro. El hombre la siguió. Marina no se había arreglado frente al espejo en muchos años, pero hoy realmente quería lucir bien. «Todavía tengo algunos moretones», se rió mientras se miraba en el espejo, pero en general no está tan mal. Víctor se acercó al restaurante, miró a su alrededor, vio a su detective y se sintió un poco más tranquilo. «Estoy seguro de que algo va a suceder», pensó el detective. «Ahí están», se alegró cuando un hombre mayor y canoso se acercó al auto. Golpeó la ventana del conductor, quien lo miró con desagrado. «¿Qué quieres, viejo?» «¿No entiendes las cosas a la primera?», se quejó el conductor. «¿Podrías darme un poco de pan para este viejo?», respondió el detective con tono de anciano. «Vete al diablo», respondió groseramente el conductor mientras abría la puerta y se alejaba. «Es él», se regocijó el detective, quien rápidamente tomó una foto del rostro del bandido con una cámara oculta. El anciano se movió hacia el otro lado y golpeó la ventana del pasajero que se abrió. «¿Qué pasa, viejo? ¿No puedes entender las cosas a la primera?», gruñó otro bandido. «¡Fuera de aquí!». La cámara del detective fotografió también al segundo rostro. Ahora necesitaban seguir a estas personas. «Marina, nos conocimos en circunstancias extrañas», dijo Víctor. «Sabes, es la primera vez en mi vida que algo así sucede. Siempre me gusta planificar todo, pero de repente, durante los últimos 3 años, he estado viviendo en un mundo de fantasía. Para mí ha sido una especie de experiencia reveladora», sonrió. Su interlocutora, que había estado luchando con su marido enfermo, le contó cómo había estado su vida en blanco y negro después de su muerte. «Lo entiendo. A veces me siento igual. Si no fuera por mi negocio que me mantiene a flote, probablemente ya me habría rendido o habría hecho algo», admitió Víctor. «A veces la vida es tan deprimente que simplemente no quiere seguir adelante», respondió. «Así que para mí el trabajo es una salvación. También quiero hacer algo», estuvo de acuerdo Marina, «pero no sé qué hacer. Me da miedo empezar algo porque no tengo experiencia. Todos cometen errores antes de encontrar el camino correcto. Es natural. Solo necesitas aceptarlo», reflexionó Víctor. «¿Te imaginas cuántas personas en el mundo no tienen las oportunidades que tienes tú? Trabajar todo el tiempo para llegar a fin de mes o viven como esa mujer cuya cerca destruimos juntos. Entonces, en palabras sencillas, adiós, comienza». El tiempo volaba mientras hablaban. Víctor contestaba ocasionalmente el teléfono, pero Marina se sentía tranquila en su compañía. No había hablado con extraños hombres en mucho tiempo, pero sinceramente, Víctor no le parecía un extraño. «Espero que esta no sea nuestra última cena juntos», dijo Víctor cuando la llevó a casa. Marina bajó la mirada tímidamente. Víctor era un soplo de aire fresco en su vida monótona, y lanzó una mirada al colchón donde intentaría descubrir en qué ocuparse. Observó las imágenes pensando en qué hacían otras mujeres. La moda no la atraía mucho, así que las tiendas de ropa y los salones de belleza no eran para ella. Se tumbó en el colchón, cerró los ojos y trató de imaginar qué quería en la vida. Inmediatamente aparecieron niños en su mente, un niño y una niña. Sonrió ante sus pensamientos. Marina empezó a reflexionar en esa dirección. Le parecía que quería seguir ese camino. Si eran niños, ¿qué harían juntos?, se preguntó en voz alta. «¿Qué quise hacer cuando era niña?», se quedó pensativa recordando a su madre en una pequeña casa. Su madre trabajaba fuera y se casó con el padre de Marina, quien murió poco antes de la boda. Su abuela, cuando ya estaba enferma, no hablaba con la madre ni con Marina. A veces Marina tenía muchas ganas de encontrarla, pero temía que le dijera directamente que no la necesitaba. Como cualquier persona sensata, se encontraría con ella, por supuesto.
Lo que más desearía es que en mi infancia estuviera presente mi madre, dijo la mujer en voz alta. Los recuerdos avivan viejas heridas y las lágrimas rodaron por sus mejillas, quizás en lo más profundo de su corazón. Marina estaba aliviada de que Antón no pudiera tener hijos. Temía convertirse en una mala madre también. De acuerdo, dejó a un lado sus preocupaciones a pesar de su mal humor. En resumen, están vigilándola, relató el detective, compartiendo lo que había logrado averiguar sobre ellos. Sus rostros están identificados, pero aún no sé por qué están interesados en ella. Sin embargo, según esos tipos, o alguien los ha contratado o quieren secuestrarla para chantajearla. He deducido aproximadamente dónde se encuentran, pero no puedo decir el lugar exacto todavía. Pero debes averiguarlo para que podamos intervenir antes de que sea demasiado tarde, dijo el hombre con preocupación. Necesitamos salvarla. Víctor estaba muy preocupado por Marina. Sabía que no podía protegerse sola, especialmente sin experiencia con esos criminales. Ella era una mujer pura e ingenua, lo que la hacía aún más vulnerable al enemigo. El detective ya había deducido que estos dos estaban actuando por cuenta propia ese día. Su intuición le decía eso, así que pasó todo el día cerca de la casa de Marina. Todo estaba tranquilo. Hacia la noche, cerca de los portones de Marina, aparecieron 2 personas vestidas de policías. Llamaron al intercomunicador. «Lo siento, no pudimos comunicarnos con usted antes», les llegó la voz. «Necesitamos que nos acompañe a la comisaría». 10 minutos después, la dueña de casa salió y un auto se acercó de inmediato. Ya era de noche. Marina se subió al auto y partieron. El detective iluminó con una linterna y vio con horror el número de la placa. «¡Maldición!», maldijo y llamó inmediatamente a Víctor. «Voy a intentar alcanzarlos. Mi auto está al principio de la calle. Víctor, necesito ayuda urgente». Marina vio a otro policía sentado en el asiento trasero junto a ella, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, alguien le tapó la boca y le acercó algo a la nariz. Marina se desmayó. El auto siguió a toda velocidad. Esta vez los criminales usaron otro auto. Georgie no esperó más. Decidió actuar de manera decisiva esta vez. Arrancó rápidamente su auto y se fue a la carretera. Era de noche, las luces no iluminaban bien el camino. En la casa de Marina ese día había habido problemas con la iluminación de la calle. Más tarde se dio cuenta de que era solo una coincidencia. Nadie había entrado en su casa. Los criminales se detuvieron en el arcén. Uno de ellos cubrió al otro mientras cambiaban las placas. Las viejas volaron al barranco junto con los paquetes de uniformes de policía. El auto se alejó un poco más. Cuando el mismo criminal que había cambiado las placas vertió agua sobre el lugar donde estaba estacionado el auto hacía un momento. Los rastros se borraron y también los rastros de los zapatos. El detective no podía conducir rápidamente, tenía que estar atento a su alrededor. Su mirada se posó por algo que sobresalía en el barranco. Rápidamente salió y vio el extraño número que había notado en ese auto. Llamó inmediatamente a Víctor. «Sasha, estaré allí pronto. Los chicos de la policía también salieron». «Sigue persiguiéndolos», dijo emocionado. «Estaré en línea todo el tiempo, no te desconectes». El detective comentó lo que sucedía en todo momento, pero no pudo alcanzar al auto. No sabía que los criminales habían girado hacia un camino de tierra que pasaba por el bosque, llevándolos a un nuevo pueblo. Allí, Georgie tenía una casa vieja donde vivía su madre. Finalmente, el detective alcanzó a Víctor y a los policías. La situación era muy tensa y con Marina podrían hacer cualquier cosa, así que nadie la encontraría después. Se detuvieron constantemente y miraban a la oscuridad. «Ven aquí», gritó el detective. «Mira, la hierba está aplastada». «Sí, es un bosque», dijo el hombre con dudas. «Aunque no tenemos nada que perder, vamos a comprobarlo». El auto de Víctor fue primero por el camino. A menudo se escuchaban ruidos de ramas de árboles, pero Alexander comprendió de inmediato que alguien había pasado por allí recientemente. Vio algunas ramas rotas y luego salieron a una carretera más amplia. El conductor se detuvo y compartió sus coordenadas con los policías. Ellos querían echar un vistazo y unirse a ellos. «Parece que nos dirigimos hacia el pueblo», dijo el detective. «¿Estás bien?», preguntó. «Sentimos que estamos quedándonos sin tiempo». Víctor aceleró y después de unos 20 minutos llegaron al pueblo dormido. No había luces de farolas en ninguna parte. Rara vez se veía luz cerca de las casas. Víctor salió del auto. Los ladridos de los perros no eran una buena señal.
Condujeron por todas las calles mirando los patios, pero no vieron nada sospechoso. Inesperadamente, el detective vio un edificio solitario a lo lejos, así que se dirigieron allí. Alexander miró y apenas distinguió un auto en la oscuridad, pero era difícil decir si era el mismo. «Con cuidado», saltó la cerca. Al acercarse, alguien dijo nervioso: «Un coche se acerca al edificio». Observó un bandido a través de un pequeño agujero. Todas las ventanas de la casa estaban tapiadas, pero para que no haya policías. El detective iluminó con su linterna y vio que las placas estaban fijadas apresuradamente. Alexander golpeó la puerta, se escondió junto a la pared, pero nadie respondió. La puerta seguía cerrada. De repente se abrió bruscamente y alguien arrastró a Víctor adentro. El detective apenas tuvo tiempo de reaccionar. Salió con cautela a la calle y llamó a la policía rápidamente. «Necesitamos ayuda urgentemente. Los encontramos». «¿Quién eres tú?», preguntó Georgie mirando fijamente a Víctor, que estaba siendo sujetado por dos hombres. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine por Marina. Está con ustedes», dijo audazmente el invitado. «Seguí tu rastro». «¿Qué Marina?», frunció el ceño el líder. «Aquí tenemos otro negocio, no estamos tratando con mujeres». «¿Quieres probar?», le ofreció algo. «No consumo», respondió de inmediato Víctor. «¿Por qué la quieren? Entrégala y te pagaré bien». «Te estoy diciendo que estamos solos aquí». «Y de todos modos, llegaste en el momento equivocado, así que tendrás que pagar por tu libertad», se rió Georgie. «Sé que la tienen, dime quién te contrató». «No la necesitas, ¿verdad?» «Escucha», lo agarró de la cabeza. «No me pongas nervioso desde el principio», y lo golpeó en la cara con fuerza. De alguna manera Víctor logró liberarse y se lanzó sobre el líder, que lo golpeó tan violentamente que perdió el conocimiento. Se escucharon algunos ruidos y los bandidos se pusieron alerta. Georgie agarró a Víctor y lo usó como escudo. Al instante, la puerta del viejo edificio fue derribada y aparecieron los policías. «Suelta a ese», ordenó uno de ellos. «Te garantizo que te mantendrás con vida». «Vete más cerca», amenazó el otro, apuntando con un cuchillo el cuello de Víctor. Un momento después se escuchó un disparo desde el costado. Georgie cayó. Los otros bandidos levantaron las manos de inmediato. Algunos policías comenzaron a registrar la casa. A Marina la encontraron atada en el sótano. Había recuperado el conocimiento, pero no podía gritar porque le habían puesto un pañuelo en la boca. Víctor también fue atendido. Marina, que lloraba constantemente, estaba siendo consolada. «Todo estará bien, Marinita», se dijo durante el breve interrogatorio. La policía llegó rápidamente a Kirill, que había actuado como el cliente en este asunto, con Tatiana Ivanovna y Nastia. Inmediatamente les contaron todo. Georgie no estaba al tanto de la situación, pero nadie le dijo. Además, no tenía intención de vivir mucho tiempo con Anastasia. Voluntariamente no gastó su dinero ni intentó evitarlo Kirill, pero aún así lo encarcelaron. La verdad es que después de 1 año y medio lo pusieron en libertad condicional. Pasaron 3 meses. Marina se quedó en casa pensando en Víctor. Ahora que todo había terminado, podía admitirse a sí misma que él le importaba. «Si no fuera por él, estaría muerta», susurró. «Me gustó desde el principio y ni siquiera me di cuenta de cómo me enamoré», confesó. A Víctor realmente le gustaba Marina. Tenía todo lo que él buscaba en una mujer. «Ya no puedo más», se dijo a sí mismo y salió corriendo a la calle. Entró en una floristería y compró un gran ramo. Debían cenar juntos el fin de semana, pero Víctor se dio cuenta de que necesitaba a Marina ahora. «Víctor, me sorprendes», dijo la anfitriona cuando entró. «Estoy tan contenta de verte. No te llamé porque pensaba que estabas ocupado». «Marina», dijo él, «te amo. No quiero que nos veamos solo en ocasiones oficiales. Cásate conmigo». La mujer lo miró sin saber qué responder. No esperaba que ocurriera de esta manera. «Ya sabes que hemos pasado por todo juntos, tanto en la alegría como en la tristeza. Así que no tenemos nada que perder», se rió. «Debo entenderlo», dijo ella cuando se alertó y se detuvo. «Por supuesto», dijo ella mirándolo fijamente a los ojos. «Ni siquiera yo esperaba que algo así sucediera en mi vida, pero te amo». Sin más preámbulos, él la levantó en brazos. «Marina, al final dejemos nuestro pasado. A partir de hoy comencemos una nueva vida, ¿de acuerdo?» Ella asintió. «Veo que estoy feliz. Gracias por todo. Eres mi ángel salvador». «Pero aún puedo hacer mucho más», se rió el hombre y tocó su rostro con la mano. La boda fue modesta, incluso se podría llamar íntima.
Ni Víctor ni Marina querían invitados ruidosos. Solo estaban presentes las personas más importantes. Los recién casados se miraban felices a través de los caminos sombríos. Finalmente se encontraron el uno al otro, y eso era lo más importante. Pasaron un par de meses desde la boda y Marina decidió abrir un centro deportivo para niños discapacitados. Tenía mucho miedo, pero Víctor le dio valor y fuerza. Marina, si es lo que quieres hacer, ¿por qué no intentarlo? Tenemos dinero. ¿Quieres comenzar alquilando un pequeño local? Intenta elegir varias actividades que los niños en sillas de ruedas puedan hacer. Me parece que hay muchas opciones, reflexionó ella. Para ellos no será exactamente deporte, más bien será un juego, dijo. Está bien, encuentra personas que puedan asesorarte en ese asunto y luego podrás elegir fácilmente, sugirió él. En cada etapa, Víctor ayudó a Marina. Al principio ella tenía miedo de todo, especialmente de los errores, pero gracias a su esposo rápidamente comenzó a tratarlos como él, como escalones en su camino. Es bueno que hayas visto que algo no funciona. Significa que puedes dejarlo ir. Los problemas comienzan cuando las personas dicen que todo está bien, pero no lo es. Y si admites abiertamente, sí, esto es un error y me impide ver lo que es mejor para mí, ¿por qué no dejarlo atrás? Así, paso a paso, nació el proyecto de Marina. Al principio temía hacer una casa adentro, pero gradualmente se convirtió en la directora y gerente de su centro y 3 años después estaba ganando dinero. Vaya, se rió su esposo. Ahora pasas menos tiempo en casa que yo. Veo que te has sumergido por completo en tu dirección. Lo hago todos los días. No dejo de sorprenderme de cuánto es mío, respondió ella. Al principio me sentí incómoda y dolida trabajando con niños discapacitados, pero ahora es simplemente mi vida. No busco criar a los próximos atletas olímpicos, pero darles interés en la vida, eso es lo que puedo hacer. Y Marina estaba tan absorta en su trabajo que una mañana se mareó y sintió náuseas. No le dio mucha importancia. Todo esto no tenía sentido para ella, y solo cuando comenzó a repetirse casi todos los días, la mujer comenzó a preocuparse. Miró el test y lloró. ¿Realmente todo esto por los hijos de otros, pero por su propio hijo? Ella nerviosamente jugueteaba con sus manos. Víctor aún no había llegado. Marina no quería hablar de esto por teléfono. Finalmente, la puerta de la casa se abrió y entró su esposo. «Vitochka», ella corrió hacia él. «Marina, ¿qué pasa? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Estás mal? Vamos, dime», dijo. «Vitia, vas a ser papá», finalmente le dijo su esposa. «Estoy embarazada».